Bendiciones para todos. Es una alegría el estar nuevamente cerca de ustedes para poder compartir la palabra al hablar sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Hemos estado viendo estas enseñanzas de diferentes puntos de vista, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que nos motivemos a unirnos para buscar de Él, para mantenernos y para tener nuestras lámparas encendidas mientras esperamos su regreso, que haya aceite en ellas y que así nos apoyemos unos a otros en seguir caminando hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que Él nos ha hecho. Hoy les comparto que vamos a estar hablando sobre la forma en que Dios obra la unidad. Y esto es a través de los dones espirituales y del liderazgo que Él coloca en la iglesia, en la congregación. Nuestro texto base está en Efesios 4, del 1 al 7, y hemos incorporado también el verso 10 al 13. Para esta oportunidad estaré leyendo enfocada en el verso 10 al 13 de Efesios 4. Sabemos que hemos estado hablando sobre la unidad en el Espíritu. Y continuamos entonces para abordar sobre la forma en que Dios obra la unidad. Dice su palabra, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Damos gracias al Señor por esta palabra que Él está trayendo hoy a nosotros. Viene a complementar toda la serie de enseñanza que hemos venido hablando. Y el Señor lo que busca es que cada uno de nosotros podamos consolidarnos al estudiar la palabra, guiados por su Espíritu Santo. Somos responsables cada uno de nosotros de entender lo que Él está transmitiendo. Y es un privilegio entonces contar con su Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y hacia todo conocimiento. Tomemos en cuenta entonces que al entregar el Señor dones espirituales a la iglesia, lo ha hecho porque es parte de su amor, de su misericordia, de su gracia. A cada uno de nosotros nos ha sido entregado dones de parte de Jesús conforme a su gracia, conforme a la medida del don de Él. Y esta es la base para la distribución de los dones espirituales de Dios a través de su iglesia. La gracia, el don gratuito e inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que nadie merece ni se ha ganado los dones espirituales, sino que dice la palabra que Dios entrega a cada uno lo que Él quiere. Y sí hemos de tener en claro que Dios lo entrega estratégicamente para que cada uno de nosotros pueda aportar al cuerpo de Cristo una labor, una función que va a enriquecer el relacionarnos con Dios y el relacionarnos entre nosotros mismos. Y para esto que Él nos entrega, hemos de tomar en cuenta que el Salmo 68:18 nos habla que Dios ha llevado, que Jesús ha llevado a lo alto toda cautividad. Él se ofreció como ofrenda y Él evidencia así el triunfo que tiene sobre el enemigo
el cual nos hace a nosotros partícipes de ese triunfo para poder en plenitud, en confianza, ejercitar ese regalo que Él ha puesto en nosotros. En este mismo salmo nos habla de que Dios es un Dios victorioso. Leo para ustedes el versículo 18 y dice: subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres y también de los rebeldes para que habite entre ellos. El triunfo de Cristo está en nosotros. Esto lo hemos de interpretar como esa posibilidad que el Señor nos entrega con su triunfo, que cada uno de nosotros podamos ejercitar los dones y los talentos para poder ser esa herramienta de bendición para los hermanos en Cristo y también para aquellos que necesitan conocer de Dios. Y es decir, no se limiten, no se dejen llevar por situaciones humanas o por situaciones espirituales que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual quiere acallarlos, quiere minimizarlos, quiere atemorizarlos, quiere hacerlos flaquear, sino empodérense, hablen, hagan, actúen de acuerdo a mi propósito. Y es por eso que hemos leído que Él ha colocado dones y talentos, oficios, vamos a decir, dentro del liderazgo espiritual en la iglesia y con propósito. Y así es como lo hemos leído en los versos 11 y 12, donde nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que dentro de la unidad del cuerpo de Cristo está esa conformación, esa instauración, esa constitución que Él hizo de establecer oficios. ¿Para qué? Para que se cumpla con la obra, con ese llamado que Él nos ha hecho para llevar la palabra a los demás, sin reclamos, sin que hayan competencias, sin que se crea que es una invención humana el poder llamar a una persona y decirle: usted está a cargo de esto, usted puede hacer lo otro. Hemos de creer que, guiados por el Espíritu Santo y los dones y los talentos que Él nos ha entregado, esos ministerios, cada uno de nosotros ha de responder y ha de actuar a como Él lo ha designado. Y por eso también hemos leído que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta descripción que hace Pablo de estos oficios nos está hablando sobre ese trabajo estratégico que cada persona puede llevar a cabo. Y es decir, no todos tenemos lo mismo, no todos somos iguales. Cada quien está destacado de acuerdo a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y de acuerdo a su propósito. Cuando estamos hablando de apóstoles, estamos entendiendo que son personas que proporcionaron ese fundamento de la palabra de Dios y que hemos leído una y otra vez en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y junto con ellos hemos leído profetas, estas personas que hablan o pronuncian la palabra de Dios en coherencia con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y son personas que están hablando esa palabra que invita a volvernos al Señor, a buscar de Él y a vivir en santidad. Junto con ellos encontramos los evangelistas, aquellos que están en un ejercicio más específico de predicar las buenas nuevas de salvación. Y también, finalmente, pastores y maestros, personas que están dedicadas a cuidar de la grey del Señor y también de brindarles
enseñanza, para que haya formación, para que haya crecimiento, para que haya un orden. Y unos y otros de estos ministerios que hemos nombrado, hemos de entenderlo que han sido entregados de acuerdo a la directriz del Espíritu Santo, al deseo de Jesús, para que cada uno de nosotros funcionemos de acuerdo a lo que Él desea, a lo que Él designa. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué hacemos un alto en esto que hemos abordado una y otra vez? Porque no debemos de permitir o dejar que haya envidia, que haya recelo en el punto de que haya competencia dentro de los ministerios que el Señor ha entregado, ha delegado, porque ellos están para ayudar a esa construcción del cuerpo de Cristo, de la unidad, para ser de bendición. Cuando vemos que se toma un lugar de estos para ejercerlo, de acuerdo al llamado del Señor, pero no se honra tal y como debe ser, porque hay segregación de personas, hay clasificación de personas, se sospecha de las personas, se está desvirtuando este sentir que dice que el Espíritu Santo reparte y entrega a cada uno como Él quiere particularmente. Y muchas veces esto ha sido tema de discusión o para que haya separación en el cuerpo de Cristo, para que no se dé la unidad. Cada uno de nosotros reconociendo el lugar que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, reconociendo los ministerios, reconociendo los dones, reconociendo los talentos, hemos de entender que estamos llamados a aportar, a dar, a sumar, a ser responsables de promover que cada uno de nosotros nos afiancemos en la fe. Hemos leído a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, entendiendo entonces que el propósito de estos dones de liderazgo que el Señor ha colocado es para que nosotros, sus hijos, su cuerpo, seamos perfeccionados para la obra del ministerio, o sea, para el servicio que debemos de llevar o debemos de realizar en favor de la causa de Cristo, y también para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, o sea, se fortalezca y al mismo tiempo sea expandido. De ninguna manera podemos considerar entonces que son puntos de competición el nombrar estos 5 ministerios base que son usualmente empleados por gente que está en posición de liderazgo, sino que el Señor lo que desea entender es que hay un llamado para que el cuerpo de Él sea unido, sea perfeccionado, o sea, aquellas cosas que deben de ser arregladas, que deben de ser corregidas, tal y como podríamos leer en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Si hay situaciones en que hay huesos rotos, que están separados, que no está unido, entonces se trabaje o trabajemos todos juntos para producir esa unión, y como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nos reparemos, seamos fuertes, nos unamos y podamos cumplir con la gran comisión. Realmente el pueblo de Dios cumple con la verdadera obra del ministerio cuando cada quien asume la responsabilidad que tiene en su llamado, dándole prioridad a que hemos de preparar a las personas para que sirvan y dirijan su servicio como Dios los está dirigiendo, para que se pueda cumplir ese propósito de que crezcamos, de que nos complementemos, de que estemos unidos para ser luz y sal, para ser ese cuerpo glorificado, ese cuerpo santificado, ese cuerpo de Cristo que está dando testimonio de Él aquí en la tierra. Leo ahora versículos 13 al 16 de Efesios 4. Para hacer referencia a esa meta deseada de la obra de Dios,
en cada uno de nosotros como iglesia, a través del liderazgo que Él ha colocado para perfección de los santos o para perfeccionamiento de los santos. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo, viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bueno es saber entonces que una de las estrategias o de las formas que Dios emplea para la unidad es el que estén los ministerios y que haya junto con ellos liderazgo, para que todos podamos entonces caminar hacia adelante a ese propósito supremo de Dios y en ese caminar, en ese andar, podamos ser perfeccionados. Y junto con esto afirmar el tema de la unidad de la fe, una unidad en torno a esta creencia en Cristo y como lo habíamos leído en los versículos que estaban al inicio del capítulo 4, del 1 al 7, donde dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aleluya. Estos ministerios nos ayudan, nos contribuyen para el conocimiento del Hijo de Dios. Y es Dios mismo quien nos hace funcionar, quien nos dice correctamente cómo debemos hacerlo. Él nos llama y nos capacita. Y conforme más vamos inquiriendo en Él y vamos experimentando, vamos aumentando en madurez, vamos creciendo en mayor intimidad al relacionarnos con Dios. Y es por eso que estamos pensando que vamos siendo perfeccionados y llevados a un punto en el cual se habla de la medida de la estatura de Jesús. ¿Por qué? Porque pasan los años y nosotros hemos de crecer, hemos de madurar y no solo individualmente, sino como cuerpo de Cristo en una manera corporativa. De manera como dice la palabra, no vivamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y esto es importante porque hemos de entender entonces que el Señor hace llamamientos, coloca a las personas en puntos estratégicos de liderazgo y a otros también para que sean consiervos, para que estén sujetos también a esos líderes nombrados por el Señor. Claro está que tenemos que ver siempre los frutos del Espíritu, tenemos que ver ese testimonio en el cual es evidente ese llamado y que esa persona está viviendo en santidad. Aquí no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de sumisión al Señor y de ser leales a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, de interactuar, de expresarnos. ¿Y esto por qué? Porque esto es lo que va a promover un modelo para que los más jóvenes en la fe o los que están creciendo se desarrollen y lleven esa claridad de lo que implica el orden que hay en el cuerpo de Cristo, de la unidad que debe de haber y de que están unos sujetos a otros y todos a Jesucristo. Y esto todo movido ¿por qué? Por el amor.
Es importante entonces entender que nosotros podemos llevar a cabo muchas cosas, pero si nosotros tenemos un genuino amor por Dios y por nuestro prójimo, nunca los vamos a apartar de la verdad. Siempre vamos a promover lo que es una relación estrecha con Dios para que no se viva una vida de independencia ante Dios, sino de dependencia de Dios, en el cual nos estamos dejando guiar por Él, pero también somos dirigidos por esas personas que Él ha puesto estratégicamente para motivar en nosotros el crecimiento, la madurez, el desarrollo de nuestras vidas y de los talentos. Nosotros hemos de entender que hemos de ser una iglesia unida en sí misma y también unida en Cristo. Él es nuestra cabeza, Él es el que nos dirige, Él es el que da la dirección hacia dónde vamos. Y de ahí que es importante que haya sujeción, que haya honor, que haya honra, para que vayamos en pos de ese orden que el Señor ha puesto. Cuando nosotros respetamos el orden, cuando nosotros respetamos las reglas que Dios ha dado, sus mandamientos, cuando nosotros entendemos que Él pone personas en eminencia y que Él las respalda, entonces podemos vivir en unidad. No hay sentimientos de ser menos que otros, no hay sensación de ser mayores que otros, sino que entendemos que cada quien de una manera articulada somos colocados como una pieza en un engranaje, y así cada quien realiza el esfuerzo que le corresponde y coordinado con los demás hace que se avance, que se camine como cuerpo de Cristo, y todo que edificados en el Señor, ejercitados en el amor, y cada quien siendo responsable de esa actividad que el Señor lo ha llamado a hacer. Es importante entonces resaltar también que debemos de despojarnos del viejo hombre y hemos de vestirnos de un nuevo hombre. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, que debemos dejar a un lado lo que es la vanidad, que debemos de dejar a un lado lo que es la dureza de corazón, que está relacionada muchas veces con la ignorancia, con la falta de comprensión de que Dios nos llama a vivir en santidad, a vivir en pureza, ¿verdad? Es importante tomar estas cosas en cuenta, porque para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, debemos de ser regidos por el Espíritu Santo y tomar en cuenta la palabra. La palabra es la que enseña, es la que purifica, es la que redarguye, es la que exhorta, es la que edifica. Y ella es la que nos va a enseñar cómo relacionarnos entre nosotros mismos en unidad y cómo relacionarnos con el Señor. Cuando somos vanidosos, cuando tenemos dureza de corazón o se pierde la sensibilidad ante la palabra del Señor, entonces estamos hablando de que las cosas se fracturan, de que hay rompimiento de relaciones, de que no se está haciendo una sinergia, por decirlo así, espiritual, un, em, una realimentación como debe ser de acuerdo a lo que el Señor nos llama a vivir en unidad. Para esta obra de Cristo con respecto a los ministerios, a saber que tenemos un lugar especial, un lugar establecido, es importante que nosotros nos revistamos del nuevo hombre, que dejemos atrás todo lo que es de la naturaleza pasada. Y tal vez usted diga, yo ya acepté a Jesucristo y Él ha venido trabajando en mí y yo ya así estoy bien. Bueno, el Señor quiere que cada uno de nosotros vaya siendo sensible a escuchar su voz e ir viendo esas asperezas, esas pequeñas zorras que se están filtrando, que se han filtrado, que se han permitido, y que las personas dicen, es que eso es una tontería, eso es algo pequeño, eso es algo aislado, es algo insignificante. Hoy el Señor quiere que tomemos en cuenta el cuidado de las pequeñas zorras, porque dice que las pequeñas zorras pueden echar a perder todo. Y esas pequeñas zorras pueden ser mala comunicación, ruidos de comunicación, soberbia, falta de obediencia, de respeto, de sumisión y la falta de buscar del Señor, del ejercicio de todo lo que son las disciplinas espirituales o ejercicios para la piedad. En el verso 20 de Efesios 4 nos habla del 20 al 24 sobre vestirnos
del nuevo hombre. Y dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra nos está diciendo que parte de la importancia de que haya una unidad en el cuerpo de Cristo y esa forma de obrar por medio de los dones y los talentos para ejercer la unidad, para motivarla, es que cada uno de nosotros debe de quitarse esa ropa antigua. Cuando nosotros hablamos en el mundo espiritual, que vemos ropa, estamos hablando de la manera de comportarnos y de relacionarnos. Y aquí el apóstol nos está diciendo que hemos de cambiar de esa manera de comportarnos, de esa manera de vivir. ¿De cuál? De la que dijimos anteriormente, donde haya dureza de corazón, donde se haya perdido la sensibilidad por la santidad, donde se esté practicando cosas impuras. Y más bien hemos de entender que si nosotros nos hemos determinado a ir en pos de Cristo, nuestra ropa debe ser diferente, o sea, nuestra forma de relacionarnos debe ser diferente, sin estar pensando mal del prójimo, sin hablar mal del prójimo, sin estar buscando serruchar el piso del prójimo, sino entendiendo que el Señor nos llama a una vida de santidad, a una vida conforme a la verdad de Jesús. Por eso nos dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, de la pasada manera de vivir, de la pasada manera de pensar, dejar a eso a un lado y ahora abrazar la verdad de Dios en esa santidad, en esa justicia, como Él nos llama. Y la palabra nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nosotros tenemos este ministerio de la reconciliación, vamos a entender que todo aquello que nos hace discrepar, que nos hace estar en desacuerdo, que quiere traer disensión, que quiere traer pleitos, que quiere traer problemas, tenemos que limitarlo, tenemos que tener la mente de Cristo y recordar que el Señor nos llama a reconciliar. Ciertamente podemos confrontar porque la confrontación es necesaria, solo que hemos de hacerla de manera correcta, sin ofender, sin maltratar, dirigidos por el Espíritu Santo. En el verso 25 de Efesios 4 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros somos nueva criatura, somos gente que hablamos con la verdad, que no mentimos. Somos personas que nos podemos enojar, pero no al punto de dar campo al diablo para hacer desastres en contra nuestra y en contra de las demás personas. Una persona que está trabajando dentro de los ministerios para la obra de Cristo en unidad no va a hacer acciones que van en contra de eso, como lo que es robar, como lo que es estar ocioso sin trabajar,
o hacer uso de palabras vulgares, de chistes, de formas de conversación que no vienen a lo que es del reino, porque son palabras corrompidas, vulgares, obscenas, calumniosas o hasta despectivas. Y si nos damos cuenta, todas estas acciones van en contra de la unidad del Espíritu y también contristan al Espíritu Santo. Y nosotros no estamos llamados a descuidar la santidad, sino más bien estamos llamados a exaltar al Señor y no contristar al Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros ha de entender que perdonarnos es la herramienta más importante que el Señor nos está pidiendo. Hemos de pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Hemos de perdonar a nuestros prójimo, a nuestro prójimo, y hemos de perdonarnos nosotros mismos. El Señor nos perdona y Él no se acuerda más de nuestro pecado si nosotros nos apartamos. Hoy la invitación es que recordemos que los dones, que los ministerios, que los talentos están colocados para motivar la unidad del cuerpo de Cristo, para que seamos fortalecidos y para que crezcamos. Y toda obra que vaya contraria a esa voluntad del Señor no va a ayudar en la vida espiritual para que crezcamos, para que nos unamos, para que seamos ejemplo en este mundo que necesita tanto de Dios. Es una decisión. El Señor nos habla. La forma de Él para obrar en la unidad es por medio de las capacidades que nos ha dado, los dones espirituales, el liderazgo, los ministerios, los talentos. Cada quien es responsable delante de Dios de hacer un uso adecuado, sea líder o sea persona, oveja, que está siendo formada o cuidada en un ministerio. Señor Jesús, te pedimos, por favor, de tu guianza y de tu espíritu, para que seamos sensibles a tu voz y a lo que nos estás hablando. Queremos construir, queremos edificar, queremos motivar la unidad y no separar tu cuerpo, ni quebrarlo, fracturarlo o dañarlo. En el nombre de Jesús, haznos instrumentos para tu gloria, para tu honra, y que todo lo que hagamos sea para ti en bendición para nuestros hermanos y en bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero el día de mañana, día 6, en que concluiremos esta serie tan hermosa relacionada con la unidad en el cuerpo de Cristo. Bendiciones.